Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a estos ciclos de conferencia, nuestro miércoles de valor estratégico, con lo que nosotros estamos ya hoy día cumpliendo un mes de transmisión, de comunicación de estos eventos. Bienvenidos a nuestros amigos que siempre nos acompañan de Argentina, Panamá, Colombia, Salvador, de México y también de Brasil. Bienvenida, Carlita. Hoy día también tenemos una invitada especial con una experiencia muy enriquecedora y un conocimiento muy grande que tendremos la oportunidad de escucharla y aprender. Se trata de la licenciada Carla Cárdenas Aresti. Buenas noches, Carlita. Gracias. Ella es comunicadora de la Universidad de Lima, con estudios de maestría en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en semiótica, comunicación política y periodismo, con amplia experiencia en análisis del discurso, manejo de medios a nivel nacional y gestión de comunicación estratégica. Ha ejercido la docencia de los cursos de análisis de contenido y procesamiento de la información en medios en la Escuela Nacional de Inteligencia, ENI, y de gestión de la información en la Sociedad de Inteligencia Competitiva. Sí. Actualmente es miembro de la ACSID y realiza diversas asesorías en diferentes empresas, previendo escenarios con el fin de evitar la coyuntura crítica y dar información de valor para una acertada toma de decisiones. Además, ella es también docente de nuestra diplomatura de especialización en inteligencia cognitiva. Nuevamente, bienvenida, Carlita, es un gusto tenerte. Vamos hoy día a tener el placer y la experiencia de escuchar. Gracias Rafael, gracias por invitarme y por estar acá. Para mí es un gusto. Bien, el tema del día de hoy trata sobre la herramienta, la metodología que debemos nosotros de tener y manejar, y la importancia sobre todo cuando hacemos referencia a la información de los medios. Los medios, como sabemos, los tenemos diariamente en nuestra vida cotidiana, a través de la prensa, a través etc. Pero mejor que yo lo va a explicar Carlita, y quisiera preguntarte, para iniciar este diálogo, ¿qué es el análisis de medios? Mira, para hacerlo en sí mucho más fácil de entender, el análisis de medios es tener conocimiento mediático respecto a lo que los medios de comunicación nos quieren decir. Todo medio de comunicación tiene una intencionalidad. Todo medio además pertenece a diferentes grupos. Además, los medios de comunicación también están divididos, digamos, en los medios tradicionales, que es televisión, radio, ¿no? Prensa escrita, y los no tradicionales, que son las redes sociales, que son los podcasts, que hoy están en toda moda. Y todo esto configura los medios de comunicación, y lo que hacemos con ello es tratar de ver qué es lo que realmente nos dicen los medios. Es algo muy, muy interesante y que no es tan fácil de ver a simple vista. O sea, digamos que los medios es aquello con lo que nosotros convivimos diariamente. O participamos al tener la información, enterarnos de lo que sucede en el día a día en nuestra ciudad, en nuestra vida, en nuestro entorno. Así es, o sea, tenemos tanta información, creo, y es muy probable que esta es la época en que más información tenemos a nuestra mano. Entonces, el problema radica en que hay tanta información que la gente a veces no sabe qué hacer con ella o quizá no la entiende. Entonces, los medios de comunicación y su análisis lo que requiere es que conozcamos un poco esta atmósfera, este ecosistema, tanto del medio tradicional como del medio digital, conocerlo, saber cómo se mueve, cómo se maneja, los grupos de interés que hay detrás, porque ahora hay muchas empresas, o sea, son empresas también. Tenemos medios de comunicación que pertenecen a grupos de inversión o a otras empresas en particular, y necesitamos conocer eso, tener esa información para entender cuál es la intencionalidad cuando nos emiten una información. Okay. Entonces, bueno, efectivamente, hoy día vivimos, ¿no? Era de la información, estamos hiperconectados con el mundo global. La información es lo que hoy en día podríamos considerar como que existe en abundancia, ¿no? Entonces la pregunta viene, ¿cómo es que nosotros deberíamos hacer, ¿no? Para poder utilizar o analizar o comprender y utilizar de manera efectiva todas esas herramientas que debemos utilizar para entender o comprender lo que los medios nos quieren comunicar? Bueno, primero ordenar, ¿no? Dividir los medios tradicionales, como ya comenté, que era televisión, prensa escrita, radio, y los medios no tradicionales, que son la web, las redes sociales, que además es un mundo aparte, los podcasts y todo eso. Al ordenarlo, lo que hacemos es identificar a qué grupo pertenecen, a qué grupo económico, qué poder está atrás, y saber además quiénes son los miembros de ese grupo económico. Bien, porque así podemos ver en el discurso de los medios qué es lo que buscan los medios de comunicación. ¿Qué sucede? Que usualmente vemos una información y creemos lo que se emite, ¿no? Que estamos creyendo lo que realmente nos están contando. Pero realmente detrás hay un motivo, un porqué tal medio pone la información. A veces decimos, oye, he visto, no sé, imaginémonos un canal 20, 50 y 30, una información, pero no la he visto en los 30 canales distintos.
¿Por qué no la he visto? ¿Por qué no aparece? ¿A quién le interesaría que esa información no aparezca? ¿O a quién le interesaría que sí aparezca? Y eso se trata, de analizarlo, de ver qué hay detrás, ¿no? Entonces, estoy entendiendo que es importante tener no solo la lectura de un medio, sino de poder, como bien dices tú, tener una visión más panorámica de tomar la información de varios medios, compararla. Claro, la comparación es importante. O sea, uno no puede solamente dejarse llevar por un medio de comunicación para informarse. Okay. Para eso está la gama de medios que tenemos a nuestra disposición hoy. Y es súper interesante por eso mismo. Porque podemos decir, allá, tal medio me dice una cosa, tal medio otra. A ver, vamos a evaluar, vamos a ver cuál es la información que realmente puede ser real o no, porque aquí también hay todo un tema de las informaciones que no son válidas. Ok, entonces esto es importante cuando nosotros trabajamos con información para poder saber si tenemos, digamos, estamos yendo por un buen camino en el análisis de esa información, ¿no? Porque me imagino que no todos deben de tener la misma, digamos, profundidad o de repente esta veracidad en la información. ¿Eso puede suceder? Claro, claro, podemos encontrarnos con medios que dan tantas informaciones que no son reales. Más Y no- sensacionalistas. Exacto, más sensacionalistas, más de crear miedo, ¿no? Ok. Como pasa, por ejemplo, en el WhatsApp. En el WhatsApp también se emite que es un medio de comunicación también, sin ser el clásico medio de comunicación. Ok. Pero podemos encontrar en WhatsApp mensajes que nos llegan y que dicen, modalidad de robo, ¿no? Y hay varias modalidades y de repente es un mensaje que dice reenviado y que cuando lee uno bien el mensaje, primero que no es hecho en Perú, siquiera, ¿no? El logotipo de tal lugar ni siquiera es en Perú, pero en Perú lo hemos reenviado. Y segundo, que lo que busca es crear zozobra, crear miedo. Y a veces eso es lo que genera que la gente en el caos actúe. O sea, podríamos pensar entonces que existiría una probabilidad de que alguna de esas noticias tenga un fin, ¿Sí? tenga un objetivo no solamente de informar, sino de generar alguna acción. Claro, por supuesto, porque la información siempre debemos, cuando veamos algo, ya sea en un medio de comunicación como televisión o en alguna red social, y vemos una noticia, siempre hay que hacer dos preguntas claras, que siempre yo lo enseño y lo comento. ¿A quién beneficia esta información y a quién perjudica? Y ahí podemos tener una idea más o menos de por dónde está viniendo la intencionalidad del medio que emite la información, que eso es muy importante, porque está conectado. O sea, es algo que quizá no lo analizamos porque en el día a día no es algo que pensemos, pero cuando uno se detiene a revisar en sí lo que me dice un medio de comunicación, empiezo a pensar, ok, pero ¿qué interés hay detrás para que me dé esta información? ¿Es solamente porque es un tema de actualidad, porque sucede hoy, o por algo más? Yo te cuento. Hay la teoría de la formación de la opinión pública, Ya. que son diversas teorías. Hay varias, entre ellas la agenda setting. ¿Ya? La agenda setting se trata del establecimiento de una información, cómo un medio emite la información y cómo te la muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, vas a ver algunas informaciones que es una sola información y de repente te lo ponen en dos encuadres diferentes, Ya. que puede ser negativo o positivo. Entonces, te doy un ejemplo más rápido que me acabo de acordar. Sin politizar esto, cuando Martín Vizcarra cierra el Congreso, la información era que se cerró el Congreso. Esa es la única información. Correcto. Pero hubo tres medios que tocaron la información de diferente manera. Un medio solo dijo que era cierre el Congreso, otro medio dijo de que el presidente se tumbó el Congreso ¿Ya? y otro medio dijo que estábamos sin presidente. Y tú te imagínate que dormiste toda esa noche, toda la tarde y toda la noche, te levantas al día siguiente, sales a comprar pan, sales de tu casa, paras en un puesto de periódico y ves esa noticia y dices, ¿qué está pasando? Claro. Eso es el encuadre de la información. Los medios se muestran la información como quizá les conviene, como dependiendo de la intencionalidad. Por eso esto es vital, la intencionalidad. Ok, entonces debemos entender que nosotros como consumidores de esa información debemos estar preparados. Por supuesto. Debemos saber diferenciar intencionalidades, capacidades, seriedad, protagonismo. No sé. Claro. Sí, Claro, hay medios además que tienen mayor influencia que otros, Ya. ¿no? O sea, yo no puedo comparar, por ejemplo, un periódico que tiene un tiraje de 10.000 ediciones con un programa de televisión que tiene 20 puntos de rating, ¿no? Ok. O con un podcast que tiene 10 a 12.000 personas diarias todos los días de 12 a 2 de la tarde. Entonces, bueno, hay un antiguo dicho, una frase antigua que dice que la inteligencia es poder, Así es. ¿no? Entonces, esta capacidad de poder se da en función a la cantidad de receptores que toman esa información. Hoy en día vemos también que existen muchos canales de comunicación a través de los medios sociales, ¿no? Las redes sociales. Pues entonces también pueden estar
en la misma línea, ¿no? De conocer cuáles son sus capacidades o sus intenciones o la veracidad o la veracidad, si no quiero decir la exactitud con la que puedan estar informando. ¿Es posible que suceda eso, los famosos fake news? Claro, mira, en el caso de las fake news lo hemos visto en elecciones, lo vemos en el día a día, lo vemos en temas de delincuencia, lo vemos en el miedo, ¿no? Crea zozobra. Y la forma de identificar las fake news hoy, muy poca gente tiene esa habilidad, porque realmente es mucho más fácil el engaño en este momento con la inteligencia artificial, con las voces y con todo, olvídate, ¿no? Pero hay ciertas técnicas, ciertas formas, sin usar programas de software ni nada, de poder identificar que una información es falsa, ¿no? Porque el objetivo de una es desinformar, crear miedo. Ok. Claro. Entonces, ahora en un momentito te voy a preguntar algo sobre la metodología, pero en este preámbulo es importante, ¿no? que dejemos bastante claro la importancia de saber interpretar y no solamente la información del contenido, sino también la intencionalidad del contenido para poder estar en capacidad de generar una buena toma de decisiones, sobre todo cuando se trata de empresas o instituciones que tienen que desarrollar esas para tomar decisiones más certeras, que involucran a muchas personas, que involucran a muchos recursos. Totalmente. Es vital conocer toda esta atmósfera que te estoy comentando, ¿no? De cómo los medios se manejan internamente, de quiénes son los medios más importantes, los no tan importantes, quiénes son los dueños, quiénes son los medios de directorio, los que están dentro de un directorio, y lo otro es la información por sí misma, ¿no? El análisis de la información, como diríamos, del discurso. Eso junto es el análisis de medios. ¿Esto sucede en el mundo en general o es algo que lo vemos con más, frecuencia en nuestro país, en Latinoamérica? ¿Es así como funciona el mundo de la información? Sí, lo vemos en Europa, pasa en el Asia, pasa en Estados Unidos. Mira, un ejemplo hace un par de años o 3 años fue el tema cuando inició la guerra de Ucrania. Una portada que era de un diario inglés, obviamente cercándose a la situación también, era una mega portada de una bomba que se había tirado en Kiev, ¿no? En una zona de Kiev, en un hospital creo, no recuerdo bien. Pero si tú leías ese mismo día portadas en otros países del Asia, no las encontrabas. Eso no quiere decir que no exista, ¿no es cierto? Sino que la información por algo no la pusieron. Eso es la agenda setting también de lo que te hablaba. Eso es lo que hace el medio, ¿no? El medio te coloca lo que ellos deciden colocarte, lo que ellos quieren que tú sepas y lo que no quieren que tú sepas. O sea, podríamos concluir que los medios hacen que exista o no exista la noticia. Claro, exacto. Son los guardianes de la puerta, como se dice también coloquialmente, ¿no? Son los que deciden qué ves o qué consumes y qué no. Y además no solamente deciden qué, sino cómo lo consumes, que es el encuadre de lo que te hablaba, ¿no? Qué interesante. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos, me refiero principalmente, ¿no? como profesionales que tenemos que desarrollar estrategias, conocer tendencias, generar, la capacidad de poder adelantarnos a los cambios, ¿no? Y ahí viene un poco el tema de la inteligencia cognitiva, el poder anticiparnos, el encontrar patrones, descifrar, ¿no? Descifrar este entorno caótico, ambiguo, en fin, que vivimos permanentemente. ¿Cómo podríamos hacer para poder entender estas condiciones y características de la comunicación en los medios? ¿Existe alguna metodología para ello? Sí, hay una metodología que usamos mucho, que es el método de análisis de contenido. El método del análisis de contenido. Es una metodología que más que nada tiene que ver primero con conocer todo esto que te estaba hablando, el contexto de los medios, ¿no? De cómo se manejan, de quiénes están detrás, todo. Lo otro es un análisis formal de qué medio es el que dice tal información, cuándo lo dijo, cuánto espacio, por ejemplo, en un diario escrito, cuánto espacio tiene la noticia, ¿no? Si es toda una portada, si es toda una página, o en televisión, cuántos minutos le da un programa de televisión a una información. Imagínate que a mí me da 5 y a ti te da 20. ¿Por qué te da 20 a ti y a mí 5 si quizás hacemos lo mismo? O sea, hay que conocer. Eso es el análisis formal también en el método. Y el análisis de contenido por sí mismo es el análisis del discurso. Es evaluar primero qué es lo que realmente está diciendo el discurso cuando lo leo de lo que me está emitiendo el medio. Por ejemplo, la idea fuerza, qué es lo que quiere que yo me quede, qué es lo que el medio quiere que yo me quede de esa información. Sea adjetivos, sea algunas palabras claves que están ahí dando vueltas,
Si son positivas, genial, pero si son negativas, yo si tengo una empresa y de repente le tengo que dar a mi tomador de decisiones, mire, todas las informaciones relacionadas a usted, negativo. Tengo que decir la verdad además, ¿no? Claro. Además calificamos el argumento de lo que nos dice. También obviamente vemos primero qué es lo que refuta, lo que está diciendo de la información, qué es lo que no quiere, qué es lo que busca, qué es, al final es la intencionalidad, ¿no? Todo se resume de alguna manera también en qué es lo que nos dice en medio de ello, ¿no? Okay. ¿Y la forma tiene algo de importancia? ¿Letras más grandes, letras más pequeñas? Sí, letras, por letras, supuesto, por supuesto. Una figura enigmática, Todo, mira, todo comunica, todo, hasta el silencio. Hasta el silencio. Hasta el silencio. Es más, es la peor comunicación de todas, ¿no? O sea, mejor es hablar, claro, cuando uno está seguro de lo que va a decir. Como cuando te peleas con el enamorado. Claro, te peleas, no, claro. Si no lo quieres ver, mejor no lo veas, ¿no? Pero si quieres decirle todo, dale. Tienes que comunicar. Y si no le dices algo, estás comunicando también. Estás comunicando indiferencia. Interesante, ¿no? El no decir algo comunica también. Por supuesto, por supuesto. Es como, imagínate, yo te llamo y te digo, te vuelvo a llamar y nunca más te llamo. Te estoy comunicando. Claro. Claro. ¿Y cómo se puede encontrar esto en un medio? O sea, una página en blanco. ¿De qué manera podría un medio generar este impacto de no comunicar? Por ejemplo, que no hable de una noticia que está en boga de todos y que de repente todos sabemos y decimos, oye, ¿por qué este medio no me dice nada? ¿No? Ahí podemos decir, ¿por qué no me da esta información? ¿Qué hay detrás? Porque no es cuestión de decir, no, seguro se le pasó. No, no se le pasó. Tenemos que ver qué es lo que hay detrás de la información. O sea, tenemos que tener en claro que nada de lo que sucede se le pasó a alguien. Por supuesto. Nada es por gusto. Mira, es un ejemplo de cine que te doy de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar decía que todo lo que está en una puesta de escena de una película tiene un significado y un porqué. Si tú ves una taza de café, si ves una puerta, si ves de repente un mantel de un color, todo está vinculado al escenario y al protagonista. Es igual la iluminación. Además, ten en cuenta que todos tenemos una base, todos los comunicadores, todos los que manejamos medios, información, tenemos una base de colores, de lo que significa. Claro. Y normalmente identificamos ciertos colores, ¿no? Por ejemplo, el rojo con peligro, con riesgo. Con poder, ¿no? El negro es un color, digamos... de respeto. Sí, pero también no genera... O sea, yo, por ejemplo, vengo de negro y porque quiero que me escuchen. Si viniera de rojo, llamaría la atención en el color y no llegaría mi mensaje a lo que yo quiero que llegue, que sería diferente. Si vengo de amarillo, generaría también otra sensación. Además comunicaría, bueno, el color amarillo comunica alegría, el verde esperanza. Por eso hay marcas muy vinculadas, ¿no? Marcas vinculadas al azul, marcas vinculadas al morado. El color también comunica. Qué interesante que este aprendizaje nos lleve a meditar y a tener conciencia de muchas cosas que posiblemente nosotros no las percibíamos, no las conocíamos o no las tomábamos en consideración. De tal manera que simplemente somos consumidores de noticias, de periódicos, revistas, hoy día por medios sociales. Todo lo tomamos como que posiblemente sea una casualidad. Pero no hay casualidades por lo que estoy viendo. No existe. No. Toda información tiene un motivo, tiene un porqué y un para qué. Y en esta metodología que nos estaban comentando, ¿qué estudiamos? ¿Qué nos estaba comentando que estaban dividiendo partes? Claro, el método, digamos, lo que sería formal, ¿ya? ¿no? De a quién pertenece el medio, cuándo salió, qué espacio tiene, cuánto tiempo estuvo en televisión hablando tal personaje o se manejó tal noticia. Y lo otro es el análisis del discurso, ¿no? ¿Qué es lo que realmente me está diciendo? ¿Por qué me dice esto? O sea, de repente tenemos 4 párrafos de una noticia y la idea fuerza es que se está trabajando por ello, o la idea fuerza puede ser simplemente desazón, desconcierto, puede ser negativo o positivo. Siempre ayuda, porque cuando uno va a tomar decisiones tiene que decirle lo que se está hablando de él o de la empresa. Correcto. Claro, digamos que también podría ponerse en riesgo la imagen, ¿no? La reputación de una empresa, claro, de una institución, de una persona, todo ello. Y es importante tener continuidad en el análisis. Sí. ¿O es solamente verlo en una fecha? No. Y la continuidad es fabulosa, ¿por qué? Porque yo todo eso, por ejemplo, lo registro, imagínate en un Excel, ¿no? Todas las informaciones que veo, las registro como, no sé, la fecha, el medio que lo emitió, de qué trató, qué es lo que me quiso decir, la idea fuerza, la valoración, si es positiva o negativa o neutro para mi interés, ¿no? Que puede ser mi empresa o una entidad. Y todo eso va sumando y llenándose, obviamente, en una base de datos que me jala gráficas. Y con la gráfica yo tengo digamos, si ya lo que creo va en algo, imagínate con una gráfica lo que le doy más al tomar decisiones. Claro. Y esta capacidad te podría permitir
adelantarte a los cambios, o sea, calcular de alguna manera, de forma predictiva un suceso. Yo le puedo decir no solamente lo que está pasando, sino que cuando ya haces un patrón, cuando ya tienes un seguimiento de 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya haces un diagnóstico, ya puedes decir cómo es que viene un cuestionamiento, quién es el que te está cuestionando más, y además decirle qué te puede pasar. O sea, creas un escenario de tu empresa, ¿no? O de la situación a la que estás poniendo ejemplo. A ver, yo tengo, imagínate un cliente que tiene que ver con insumos de alguna fruta y de repente, haciéndole un monitoreo constante, un análisis de medios constante, lo que veo es que tiene cuestionamientos, pero que son más que nada derivados a él y no a la empresa. Entonces yo lo que le puedo decir es, mira, a tu empresa no le va a pasar nada todavía, porque los cuestionamientos son más que nada contigo, pero si tú tienes una falla en tu imagen, si hay un cuestionamiento más, que aquí vemos que los medios están encima tuyo, obviamente va a pasar algo al final a la empresa. Entonces, ¿qué hacemos? Prevención de riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, si sabemos que te puede pasar algo, empezamos a hacer un manejo de crisis previo, ¿no? Okay, excelente. Un control de daños que pueda suceder. La cosa es avisarles, es como en el marco cuando hay conflictividad social, ¿no? En la conflictividad social hay, digamos, una especie de una subida de una situación y acá la identificamos con el seguimiento de todo esto mediático. Tenemos que evitar que llegue acá. Okay. Porque si llega por acá, ya en la cima, estamos perdidos, ya no nos sirve de nada. Aquí es donde tenemos que identificarlo para neutralizarlo. No podemos dejar que llegue acá. Acá solo debe llegar algo que sea una crisis que no podemos prever, ¿no? Correcto. Pero no tenemos que dejar que llegue acá. Que ya pasó, digamos, el punto de control máximo para evitarlo. Exacto. Con el análisis mediático se pueden prever crisis porque obviamente como ya hemos visto escenarios, como hemos visto situaciones alrededor, podemos preverlo. Obviamente si yo tengo un cliente que tiene un restaurante y entra una rata, lo máximo que le puedo decir es que te puede entrar una rata como riesgo, ¿no? Pero no puedo decirle cuándo ni dónde, ¿no? Claro. Pero sí le puedo decir, mira, te entró la rata, no tienes control sobre la rata, pero ¿qué puedes hacer ante ello? La gente se va a espantar, vas a tener gente que tenga miedo y vas a tener gente que pueda tuitear sobre eso o comentarle a alguien, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer? Se le da a las personas que han estado un piqueo de cortesía, un cóctel de cortesía, ¿y qué tienes con eso? Gente que se va, ya, tranquila, o sea, fue una anécdota y no pasó más. ¿Cuántos negocios se han visto cerrados? Porque de repente hubo una cucaracha o una rata que entró en un restaurante y no supieron qué hacer. Ese es el tema. Efectivamente. Te voy a seguir preguntando algunos temas que ahí los tengo para que nos ayudes a dar una respuesta, pero quisiera pasar de una consulta de uno de nuestros acompañantes. Dice, anteriormente hacíamos el análisis de medios con una metodología que se llamaba análisis morfológico de medios, en donde básicamente se analizaban los diarios. ¿Hay alguna metodología actual para medios, pero en Internet? En Internet lo que hay son, digamos, las generales que tienen que ver con análisis de datos, ¿no? Pero lo que nosotros usamos es más que nada estas 2 líneas que es el análisis de contenido, que de alguna manera se contribuyen ambas. Porque además, si yo no sé realmente de qué tratan los medios, no podría analizar medios así nomás. Necesito todo en previo. ¿A qué se refiere con análisis morfológico? Digamos que de alguna manera el análisis de contenido en sí, ¿no? Okay. Lo que te quiere decir es un análisis muy fino también. En internet lo que hay ahora es sistemas de programación que también por ejemplo, ¿no? Hay una parte de la valoración que tiene que ver con si una información es positiva, negativa o neutra. Y a veces, bueno, ya ahora en internet hay softwares que lo que te hacen es la valoración de sentimiento, que yo no le tengo mucha fe, porque al final de todo es una máquina, ¿no? Pero hay mucha gente que sí la maneja y lo considera. Pero realmente la evaluación que yo he visto, que la he trabajado, no, hay cosas que se le escapan, hay cosas que al final no son tan finas, ¿no? Entonces mejor siempre es que el humano, o sea la persona, sea la que haga la valoración. Esa es la única parte donde el humano en sí puede entrar bien, porque lo demás los datos los colecta, ¿no? Lo puedes colectar, los puedes jalar, pero la persona, el analista, entra y puede hacer este análisis de sentimiento o en todo caso valoración. Porque además yo tengo un cliente y yo puedo valorar sobre si el cliente esa información es positiva o negativa o neutra. Tendría que a la máquina decirle mi cliente es tal para que la valore y además tendría que haber leído ciertas palabras claves, keywords, que son estas palabras, ¿no? Entonces, en ese caso, es mejor, yo confío más en la mano del analista, claro, ¿no? Tal vez más adelante la inteligencia artificial llegue a perfeccionarse y lograr generar estas ayudas. Yo también pienso lo mismo. Por ahora no existe esa capacidad y definitivamente el analista humano un factor preponderante y muy importante en la calidad de ese resultado. Mira, nos están escribiendo y nos están haciendo muchas preguntas, lo cual me parece bastante bueno y con todo gusto las vamos a responder. Bueno,
Carlito. A ver, dice, ¿qué software se puede usar para analizar información cualitativa? Podría haber, bueno, hemos estado trabajando, en sí nosotros tenemos un software con el que manejamos, ¿no? Un software creado, listo para el trabajo que hacemos. Es un software propio. Sí, es el propio, que además es mucho mejor porque hay muchos software, ¿no? Que se les llama enlatados porque de alguna manera... pero creo mucho en el desarrollo de un software propio, si es que alguien se quiere entrar a este mundo del análisis de medios. ¿Por qué? Porque es un software especial para lo que uno requiere, ¿no? Yo quiero hacer esto, y lo otro. En cambio el enlatado no te deja moverlo. Claro. Llega así. ¿Y qué pasa si de repente tengo una nueva inquietud? No lo quiero, puedes. no lo puedo mover. Claro. Entonces eso al final, yo sé que lo presento a mi tomador de decisiones y el tomador de decisiones ni cuenta se va a dar, pero yo sé que aún me quedaría corta de hacer. Claro, no, lo que lo has escrito muy bien, ¿no? Habría que aterrizarlo, además un poco que nuestra cultura tal vez es diferente de la de otros países, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar en este software que hace análisis? Porque es tan importante el análisis, es vital, y tiene ese, como bien dices, fino, y cómo identificar la intención, esto nosotros le llamamos calle, ¿no? Tener calle, Claro. de un periodista o un narrador de noticias o de un influencer, etcétera, en nuestra cultura, en nuestro país, con una cultura totalmente diferente de cualquier país. Puede ser simplemente, también tiene sus características, ¿no? Y sus Claro. condiciones. Hay un contexto, ¿no? Claro, hay un contexto de cada país. Sí, yo también considero, igual que tú, que el análisis es extremadamente delicado para poder llegar a tener resultados confiables, que sean de gran capacidad. Además porque el día a día te da una expertise. Vas viendo ciertas cosas, vas viendo cambios. O sea, yo hago análisis de medios desde el año 2013. Todo lo que he podido ver, todo lo que he podido ver es muchísimo. He visto movidas generales de todo. Entonces creo mucho en el conocimiento previo, ¿no? En el que alguien esté envuelto en la situación, en que sepa cómo se maneja los medios. Si yo empiezo hoy, la expertise que voy a tener va a ser más adelante, pero ahorita no. Claro. Poco a poco. Eso Todo se va como todo en la vida. Como en la vida, ¿no? La Como todo en la sabiduría vida. llega con el tiempo, ¿no? No se trata de estudiar solamente, porque el estudiar te dará conocimiento, pero no te da experiencia. Claro, y la experiencia es lo vital acá. A ver, acá hay otra pregunta. Dice, bueno, esta ya alguien la preguntó también, pero hay una tercera pregunta. Dice, ¿qué metodología se puede utilizar para analizar la conflictividad social? Mira, lo que es la conflictividad social yo la analizo desde el método de análisis de contenido, que tiene que ver con los medios, porque el entrar ya a lo que viene a ser conflictividad social, creo que eso ya es un tema más de personas que están dentro del tema de conflictividad, ¿no? De especialistas de la conflictividad, que en sí no es mi caso. Mi actor principal de análisis son los medios de comunicación. Pero en la conflictividad, ¿qué puedes hacer? En la conflictividad tienes una zona, imaginemos, una zona donde hay una situación, hay un problema, y lo que tienes que hacer es mapear todos los medios de la zona, muy aparte del tema de las autoridades, de los ciudadanos que hay en la zona, todo, muy aparte de ello, los medios de la zona. Usualmente son radios, usualmente son páginas en Facebook, y hay que escarbar bastante. Y el, ¿cómo le llaman? El chisme también es un... El chisme también es bueno. Para eso, te vas a la plaza de armas, te sientas, comes algo y te enteras de todo, ¿no? ¿Y eso también es válido para...? Sí, por supuesto. Toda información es válida, pero ojo, esa no es información de medios, ¿no? Claro. Es una información de lo que se llamaría fuente humana. Alguien le llamaba correo de brujas. Corre y vive. Entonces, se puede analizar la conflictividad desde el punto de vista mediático, Ok. ¿no? Para ver la intencionalidad del medio respecto a tu problema. Que eso es otra cosa, ¿no? La conflictividad per se es otro tipo de análisis. En sí, nosotros cuando analizamos conflictividad lo hacemos desde el punto de vista de... Entonces yo le digo a la persona que está viendo esto, a una empresa, le digo, mira, esto está pasando, de eso están hablando, esto está sucediendo y esto te va a pasar si no tomas acciones. De ahí salen lo que en algún momento te he comentado. El análisis de medios te da conocimiento. El conocimiento te ayuda a crear escenarios. Ok. Cuando tú creas escenarios, puedes hacer una estrategia. Y con la estrategia tú cumples tus objetivos. Entonces, si yo tengo el análisis realizado con los escenarios puestos, porque lo puedo ver perfectamente con todas estas imágenes, esos patrones, con todo eso, yo puedo hacer una estrategia. Y en la estrategia también está el control de daños, ¿no? Como hemos hablado, porque toda empresa o toda institución está expuesta a los riesgos. De eso no podemos escapar. En inteligencia competitiva hablamos de la capacidad de transformar el dato en información, procesarla y convertir la información en redes cognitivas para construir conocimiento, que es la inteligencia. Objetivos.
muchas veces confundimos lo que es un dato de lo que es yo, porque el dato por sí solo no tiene un significado, sino que nosotros creemos y le podemos dar. Exacto. ¿Crees que esto también sea utilizado en algunos casos por los medios? Y que simplemente dejen el dato a la interpretación de cada uno. Sí, claro, para crear conflicto. Y para crear conflicto. Claro, obviamente, para crear Una conflicto. estrategia. Por supuesto, muchas veces se lanza una información para ver hasta dónde, por ejemplo, digo algo de Rafael Rodríguez, ¿no? Una línea nomás, pero no digo ni cuándo ni dónde, solo digo una información que puede haberte pasado hace 10 años, pero si yo la lanzo hoy, quien la lee cree que soy, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y de repente Claro, piensa. yo voy y te digo, y Rafaela me ha dicho eso de ti, tú me dices, Carla, pero eso ha sido hace 10 años. Y además no ha sido tan así, ha sido de otra manera, pero ya la información está. Ya la información, la gente cree que es real y que es de hoy. Ese es el problema. Por eso hay que tener, por eso el tema del análisis de medios es tan delicado y tan interesante, porque de verdad puede ser tan determinante para las funciones de una empresa o una entidad. Muy determinante. Tiene que ver con la reputación, tiene que ver con el liderazgo, con muchísimo. Tiene que ver hasta con la viabilidad de la operación. Entonces, si nosotros estamos a ciegas, en un mundo tan conectado como hoy, pensando solamente que los medios nos están diciendo lo que pasa, mira, yo te voy a hacer, soy muy crítica de un tema, ¿no? Yo veo la síntesis de información o de medios que dan las consultoras. A mí no me sirve de nada. Yo no necesito, para mí, la síntesis es una información de lo que ha pasado y no me da. Yo como tomador de decisiones, yo quiero que me digas lo que no, quiero que me digas qué va a pasar. No quiero que me digas lo que pasó, ya no me sirve, ya fue. Necesito el hoy. ¿Ahora qué hago? ¿Qué necesito? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar? ¿Quiénes me van a hacer algo? ¿O quiénes van a hablar? Y ese es el análisis de medios. Claro. ¿Hacia dónde va esa intencionalidad? Y qué objetivo quiere cumplir, y si ese objetivo se va a dar, cuándo se va a dar. Exacto. Claro, porque son las fechas, o sea, no te puedo decir cuándo sea el 20 de mayo, pero te puedo decir en un plazo, sí, claro, por supuesto. Y de verdad, nosotros hemos trabajado mucho y hemos llegado a conclusiones que se han dado, ¿no? Y hay gente que me decía, oye, que como una bolita, ¿no? Una bruja. Y yo, no, eso se llama seguimiento constante y monitoreo y análisis de una situación que está emergiendo, ¿no? Y no quitarle la vista. Porque además, toda información, ninguna se debe clasificar. O sea, toda información es importante. Unas más, unas menos, pero con todas se debe de contar. Todas. Porque todas en algún momento pueden tomar un punto crucial. Qué importante lo que estamos escuchando, aprendiendo en algunos casos, porque tenemos que rescatar esto, ¿no? Podemos adelantarnos a los cambios, podemos anticiparnos, ¿no?, a eventos de riesgo o algunos eventos que no simplemente con saber escuchar, entender esto que en el entorno se presenta a través de los medios. Es ese entorno que está escrito. El entorno lo vivimos todos, permanentemente estamos interactuando, luego el presente de mañana, pero si no lo sabemos descifrar, obviamente estamos dando, como se dice, palos exactos, ¿no? Y estamos llegando a lo que muchas veces escuchamos, qué mala suerte, qué pena, ¿cómo pudo haber sucedido eso? Yo creo que eso pues, también nos puede haber sucedido con el COVID, ¿no? Porque era tan cantado que estaba sucediendo en todas partes del mundo y nosotros como que estuviéramos en otro plano. Mira, aeropuertos cerrados y nosotros nada. Un ejemplo. Las primeras informaciones del COVID llegan en diciembre. Llegan a través del cable, a través del canal chino. Las primeras que yo pude ver. Se hizo, digamos, en el momento donde trabajaba, en el instituto donde trabajaba, se hizo un documento y Carla, no es importante. Ahorita no. Pasó el mes siguiente, llegó enero, la información ya estaba dando vueltas en Europa, ya se estaba hablando de lo que estaba sucediendo en el Asia. Corea ya estaba haciendo de alguna manera en enero, febrero, ya Corea ya estaba en ebullición en Japón, en el Asia. Controlado, de alguna manera, controlado, porque obviamente son países diferentes a nosotros y todo. Corea usa una tecnología que acá en algún momento se pensó, pero nunca llegó a un puerto. Y se volvió a decir, mira, hay esta situación. No, hay cosas más importantes. ¿Tú te imaginas, Rafael, que hubiera ganado el país con 3 meses de anticipación? 2 meses. Mira, solamente un mes. O sea, no íbamos a poder evitar que llegue el virus. Eso no. Lo que es la contingencia de la situación. O sea, es como nos golpea la situación. Y eso, pues... Sí, eso lo vemos siempre. Y siempre lo que escuchamos son víctimas, ¿no? O sea, victimización. Esto sucedió, ¿qué pasó? Cuando todos realmente si le pusiéramos... ¿Qué es lo que tenemos que ponerle? ¿Acción? ¿Ganas de hacerlo? ¿Actitud? ¿O es falta de conocimiento? ¿O es falta de interés? ¿Cómo ves tú? Yo creo que es una mezcla entre... Hay gente que le gusta investigar, analizar, identificar, ver patrones. Como hay gente que está sentada haciéndolo y que no tiene la más mínima idea qué hace, ¿no? Claro. Entonces, Perdón, pero el empresario en general, ¿no? Que muchas veces lee las noticias porque
cree que son el presente, pero no las utiliza para el futuro. No la ve en el sentido de que esta información de qué me puede servir. Es lo que te digo con la síntesis, ¿no? Que les llegan a ellos la síntesis y para mí es una información que es vana, no me sirve. ¿Yo qué hago con una síntesis? Yo como tomador de decisiones, un gerente general, diría ya, genial tu síntesis de información, ¿qué hago con esto? ¿De qué me sirve saber solo que bajó el dólar? O sea, ¿qué más hago? Dime en qué me beneficia a mí más. Entonces son datos puramente, no es información. No, claro. O sea, no tienen el conocimiento. O sea, el tomar decisiones ahí solamente se está enterando de lo que ha pasado, porque además ya se emitió en noticia vieja, ¿no? Entonces, lo importante acá es decirle, por ejemplo, el análisis de medios usualmente es bueno trabajarlo mínimo una semana. Entonces, yo en una semana voy y le puedo decir, mira, esto está pasando, esto está sucediendo alrededor de tu operación, estos son los actores que se están vinculando a tu operación, esto es lo que dicen de ti, positivo, negativo, neutro, qué adjetivos utilizan, cómo te ven, incluso qué palabras hablan de la empresa, ¿no? Me refiero, no en sí del CEO, sino de la empresa, y poder decirle, y esto te puede pasar, porque están hablando de tales acciones y probablemente utilicen una de ellas a la semana. Yo les puedo decir eso. ¿Te imaginas al mes? Claro. ¿Te imaginas a los 2 meses? Wow. Todo lo que podría anticipar, porque de eso trata la inteligencia competitiva, Claro. Anticipar. Y justamente ahora que tocas la inteligencia competitiva, ¿de qué manera se articula todo este método, toda esta metodología conversado, todas estas capacidades del análisis de medios para la inteligencia competitiva? Anticipando riesgos, que eso es importante, y sobre todo anticipar el cambio, ¿no? que viene a ser lo neurálgico, lo más importante. O sea, porque yo no hago nada si solamente tengo la información colectada. ¿Qué hago con la información colectada? Si yo la analizo, la proceso, y además en todo ese ecosistema lo que hago es utilizar la inteligencia competitiva para poder darle al tomar decisiones lo que se necesita, genero el cambio. Y el cambio es una acción sobre lo que está haciendo en su empresa. Una situación que puede mejorar, una situación que puede prever. El tema del análisis de medios es muy rico. Lo que pasa es que a veces, como hay mucho desconocimiento también de la funcionalidad o de lo que puede servir, no se toma muy en cuenta. En empresas también pasa, porque las empresas lo dejan solo en síntesis. Pero en el Estado funciona tremendamente bueno, y en empresas debería ser mucho más tomado en cuenta. Es más difícil que lo vean, porque además la gente vive el día a día. Las decisiones, los gerentes generales viven al día a día, entonces no tienen tiempo tampoco. Claro, y con inteligencia competitiva lo que nosotros buscamos fundamentalmente, ¿no?, es tener la capacidad de poder adelantarnos, de poder descifrar ese entorno complejo, ambiguo, etcétera, caótico, ¿no?, a través de herramientas que se encargan de analizar la información, procesarla, convertirla en conocimiento para poder generar esas capacidades. Y obviamente los medios lo que hacen es producir información. La información es el insumo de la inteligencia. Obviamente, bien, o sea, por ello que es importante tener la metodología, el aprendizaje. En ese sentido, Carla es docente de nuestro diplomado, de nuestra diplomatura de especialización en inteligencia competitiva. Estamos desarrollando un convenio con la Universidad Marcelino Champagnat y la Sociedad de Inteligencia Competitiva. ¿Cómo es tu curso? ¿Qué podemos aprender en él? ¿Cuál es el objetivo que tú buscas desarrollar en las competencias de los alumnos? Sobre tu materia. Es un curso lúdico, empezando porque siempre lo inicio diciendo acá vamos a hablar de colores, vamos a hablar de películas, vamos a hablar de formas, no va a haber ninguna pregunta que sea por gusto, ¿no? Todas funcionan, todas son importantes. ¿Y por qué? Porque primero tenemos que entrar con el color, con las películas, porque en las películas también podemos ver intencionalidades. Porque los directores de películas, valga la redundancia, son los primeros que nos ponen lo que quieren decir sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, vamos a empezar con eso y luego vamos analizando los medios, vamos conociendo un poco cómo es este ecosistema nuevo que también tiene que ver con los medios digitales, los podcasts que hoy por hoy yo creo que ya están en su vida total. O sea, ya estamos ante un cambio de formas de ver la información o los programas de entretenimiento, porque los podcasts tienen hoy otra forma de verlo. El rating está cayendo, el tiraje está bajando, en los escritos, el rating de televisión, entonces estamos ante un cambio total. Y en ese curso vamos a profundizar sobre eso, profundizamos sobre los medios, vamos a ver la metodología que usamos en el método de análisis de contenido, sobre todo también la metodología que tiene que ver con el contenido per se, de cómo analizamos lo que se dice, la intencionalidad, el discurso, ¿no? ¿Cuál es el motivo, el porqué, a quién perjudica, cuáles son los juicios que defiende, lo que leemos o lo que vemos, cuáles son los juicios que se
discutan las conclusiones y sobre todo enseñar a poder que las personas sepan que lo que están mirando no es necesariamente lo que ellos creen que es, sino que hay algo detrás. Es encontrar un mensaje que está como encubierto. De eso se trata el análisis del contenido. Encontrar el mensaje encubierto y llevarlo a la luz para que nosotros podamos entender lo que nos quieren decir y de eso hacer un escenario, crear obviamente, prever riesgos con ello y crear la estrategia, ¿no? Que funciona en comunicación, que funciona en tema social, que funciona en tema político, que funciona en tema empresarial, que funciona en todo. Negocios globales, claro, claro. Qué interesante. Mira, acá nos escriben, nos envían un comentario, ya estamos pronto a terminar, a llegar a nuestro fin de la hora de nuestra conferencia. Acá dice, hoy en día hay un actor que muchas veces no lo podemos monitorear. Las grandes transnacionales que se encuentran detrás de los recursos de todos los países. He notado a través de mi modesta experiencia que algunas agencias noticiosas encarrilan en 4 bloques: pronóstico, toma de decisiones, negociaciones y estabilidad de estrategia. Lo que pasa es que aquí también tiene que haber un tema, ¿no? El analista de información, primero, no tiene que tener sesgos, tiene que minimizar sesgos. Y a veces hay empresas que ya tienen un sesgo previo. Y creo que ahí es donde se genera el conflicto real. El tema es que toda persona que vea medios primero no puede juzgar una situación o una información. Tiene que analizarla desde el punto de vista duro, sin involucrarse en eso. Eso aplica para la inteligencia cognitiva, ¿no? Y lo que tiene que hacer es analizar desde su punto de vista, no tomar ningún tema primero por ala, ya sea derecha, izquierda, centro, nada que ver, sino verlo primero en crudo y luego ya se ve el contexto. Hay muchas consultoras que ya tienen ese, digamos, que van más para izquierda, más para centro, más para derecha y al final la información que emiten tiene un sesgo. Claro. Entonces a mí, ¿qué me sirve como empresa que la información que me están dando ya tenga el sesgo previo y me están probablemente orientando a algo que no debería ser, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que eso es uno de los problemas que tienen hoy las transnacionales. Que a veces hay problemáticas alrededor que ya ellos creen o asumen que tiene que ver con cierta línea de pensamiento. A veces no necesariamente es así. No digo que siempre, pero muchas veces no es así. Entonces, aquí la clave es el analista de información, analista de medios, para evitar los sesgos. Y eso es vital. Eso es más que nada lo que pasa, ¿no? Interesante. Lo importante es que se puede formar. Sí, por supuesto. ¿No? Sí. Siempre que sea interesado, siempre que sea curioso, porque la persona tiene que ser curiosa para eso. Le tiene que gustar buscar, le tiene que gustar leer, le tiene que gustar interesarse en alrededor. Por ejemplo, si voy a ver un tema de conflictividad, agarro un mapa y primero no voy a empezar a hablar, no sé, de Sandia y no sé ni dónde queda Sandia, ¿no? Entonces tengo que primero agarrar un mapa, ver qué hay alrededor, si es sierra, si es selva, qué clima hay, la gente cómo es, muchas cosas alrededor y luego empiezo con la información, porque todo está conectado y todo está conectado porque es propio del vínculo del ser humano, ¿no? Excelente. Bien, Carlita, estamos ya, como dije hace un momento, llegando al final de nuestra conferencia conversatorio y podemos concluir, ¿no?, que cuando nosotros estamos frente a un medio de comunicación y estamos recibiendo esta información, tenemos que ser conscientes de que debemos ser un poco más exhaustivos, un poco más analíticos en buscar entender, descifrar todo lo que hay detrás. Sobre todo cuando tenemos la responsabilidad del objetivo de tomar esta información para generar capacidades en la toma de decisiones. Hoy en día son tan complejas en este mundo hiperconectado, como dije hace un momento. De tal forma que no solamente debemos de ver el impacto como noticia aislada, sino en qué va a afectar en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra empresa, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro mundo en general. Ya no podemos dejar de ver y percibir, ni pensar de que porque hubo una pandemia en el otro mundo nunca nos va a pasar a nosotros. Esa es una lección muy importante, ¿no? De que definitivamente quienes saben interpretar esto tomaron cosas desde una perspectiva mucho más seria y más profunda. Por lo tanto, creo que hoy día tenemos un mensaje importante, tenemos un resultado, ¿no?, importante como mensaje de esta conferencia, como aprendizaje de esta conferencia, es darle a medios de comunicación sentido a la noticia, una mayor visión, una mayor atención, es una responsabilidad nuestra,
para poder tener de manera clara, precisa, lo que hay detrás de ello, lo que se quiere comunicar, cómo nosotros debemos tomarlo en consideración. Es un poquito lo que... No sé si tú tienes un mensaje final, un aprendizaje, ¿con qué día nos quedamos? ¿Con qué aprendizaje nos quedamos, Carlita? Nos quedamos con que cuando veamos una información hay que pensarla, hay que observarla, hay que escucharla y salir y decir, ya sé lo que quieres que yo piense. Ya sé lo que es que yo piense. Ya sé lo que quieres que yo piense. Porque los medios a veces dicen que es lo que la gente quiere, o lo que la gente dice, pero realmente es lo que el medio quiere que uno piense. Eso es lo importante. Y el estudiante del diplomado de inteligencia competitiva va a terminar el curso y va a decir, ok, ya te conozco, ya sé por dónde vas, ya sé qué es lo que quieres. Eso es lo importante. Saber interpretar, saber analizar y tener el conocimiento para generar el cambio que se necesita en las empresas. Importante. Yo creo que con ello ya nosotros hemos logrado muchísimo, ¿no? Porque el tener claro esas capacidades nos van a poner siempre por delante para poder tomar, como ya lo dije, mejores decisiones. Acá hay un último tema, te lo quiero comentar, creo que básicamente es un mensaje. Dice, las grandes transnacionales ocultan muchas veces sus verdaderas intenciones. De ellas se enteras 20, 30 o 40 años después. Ejemplos hay muchos. Y he encontrado que actúan articuladamente con objetivos múltiples. No estoy en contra de las inversiones, pero sí estoy en contra de los malos negociadores. Un abrazo fuerte. Sí, claro. Interesante. Claro, porque todo tiene intencionalidad, todo. Y a veces creemos que los medios no solamente las transnacionales, también gobiernos, también... Todo tiene una intencionalidad y un interés. Y en algunas ocasiones también las empresas. Por supuesto, intencionalidad, interés y que quiere generar impacto. Y ese impacto es lo que también se busca, ¿no? Con la información. Por eso es tan importante conocerlo. Muy bien, Carlita, muchísimas gracias. Ya sabe, nosotros estamos aquí en la Universidad Marcelino Champañá desarrollando esta diplomatura de especialización en inteligencia competitiva. Y en estos días miércoles, en estas conferencias, en este ciclo de conferencias que venimos desarrollando, vamos a tener la oportunidad de ir conociendo cada semana a uno de nuestros docentes en esta diplomatura. En esta oportunidad hemos tenido esta gran presencia, esta tan importante, esta conferencia tan importante para nuestro conocimiento con Carla Cárdenas, licenciada Carla Cárdenas, y que será nuestra profesora en cursos relacionados con el análisis de medios en nuestra especialización en inteligencia competitiva. Carlita, muchísimas gracias. A nombre de la Universidad Marcelino Champañá, a nombre de la Sociedad de Inteligencia Competitiva, ha sido realmente un tremendo gusto, sobre todo muy importante lo que hemos podido tratar y aprender hoy día en esta oportunidad. Te tendremos siempre en la diplomatura y ya tendremos ahí la oportunidad de seguir aprendiendo contigo. Muchísimas gracias. No, más bien un gusto de estar aquí con ustedes. No, al contrario, gracias. Gracias. Bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.